Vamos a aprender de ustedes. Así que estamos acá con mucho gusto, con ese deseo de conocimiento. Esperemos que ustedes den lo mejor de ustedes como para que podamos también nosotros tener esa fijación del aprendizaje, porque esto ya tiene que ver con cuestiones prácticas ya, ¿verdad? ¿Leyeron el manual? ¿Comprendieron el manual? Sí, profe. Espectacular. Entonces la tarde es toda ustedes. Estoy acá para cualquier cosita. Así que éxitos, chicas. Gracias. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Nosotras vamos a estar hablándole un poco más acerca del test de ansiedad, estado y rasgo, o por sus siglas en inglés, STAI. Las integrantes del grupo son Sara Cristaldo, Analía Flor, Diana Torres, Araceli Cabañas y quien les habla, Dania Mendoza. Puedes pasar. El constructo que mide el test STAI es la ansiedad, a la cual podríamos definir como la activación emocional que tienen las personas a la hora de percibir una situación amenazante. Esta las lleva a sentir miedo, angustia al evitar, huir o afrontar dicha situación. El STAI cuenta con 40 enunciados, divididos en dos subescalas de 20 enunciados cada una. La primera mide la ansiedad como estado, la cual podríamos definir que es aquella ansiedad que se da de manera transitoria. Su intensidad varía de acuerdo a la situación y al lugar en el que se dé. Por otra parte, tenemos a la ansiedad como rasgo, a la cual podríamos definir como la tendencia relativamente estable de la ansiedad en la vida de las personas. Esta está marcada más que nada por la experiencia de vida con la que cuentan las personas. ¿Puedes cambiar? En la ficha técnica podemos ver que el nombre original del test es el Inventario de Ansiedad, Estado y Rasgo o el Cuestionario de Autoevaluación. Los autores que lo realizaron fueron Charles Spielberger, Richard Gorsuch y Robert Luce. La procedencia es del Consulting Psychologist Press de Palo Alto, California. La adaptación la realizó la empresa española TEA Ediciones en su departamento de I+D. La aplicación del test STAI puede darse en adolescentes y adultos. El único requisito es que cuente con un nivel mínimo para comprender el test. Los materiales que se estarán utilizando son el manual del test, el inventario que cuente con la parte de ansiedad de estado y ansiedad de rasgo y la plantilla de corrección. La finalidad del test es la de realizar la distinción entre una ansiedad transitoria y una ansiedad estable en las personas. El tiempo que se emplea es de aproximadamente unos 15 minutos. La parte que se suele tardar más es la parte de rasgo, ya que esta pide analizar tu situación de manera estable en el tiempo. Los baremos con los que cuentan el STAI son en decatipos y en percentiles, divididos en función del sexo y la edad de las personas. El STAI cuenta con dos versiones, la forma A y la forma X. En la forma A no se logró realizar unos buenos enunciados para que puedan distinguir la ansiedad de estado y la ansiedad de rasgo, por lo que se pasó a crear la forma X, en las cuales 5 enunciados quedaron con la palabra clave igual y 15 de ellos lo suficientemente diferentes como para poder realizar la distinción entre ansiedad de estado y ansiedad de rasgo. Además que muchos de los enunciados tuvieron cambios lingüísticos para que no solamente las personas universitarias entendieran, sino que cualquier tipo de persona, de cualquier ámbito en general. Originalmente, el test fue ideado para aplicarse en personas que contaran con problemas psicológicos, pero debido a su facilidad de uso, se empezó a usar en distintos ámbitos clínicos, porque era muy fácil darle al paciente el test y que éste lo marcase. El inicio del test comenzó en 1964 y culminó en 1983. En la obra de Levitt,
de 1967 es donde por primera vez se menciona acerca del test STAI. El autor compara y contrasta al test STAI con otros de la época, porque el STAI era una novedad ya que buscaba medir la ansiedad como estado y como rasgo, y los de la época solamente medían la ansiedad como rasgo. El test puede aplicarse en distintos ámbitos. Generalmente, los sujetos que tienen alta puntuación en ansiedad de rasgo, tienden a tener alta puntuación en ansiedad de estado, porque las personas que tienen alta puntuación en ansiedad de rasgo tienden a ver más situaciones peligrosas, pero esto está marcado más que nada por la situación en que la persona vaya a realizar el test. ¿Puedes cambiar? Los materiales que estaremos utilizando para poder aplicar el test son el manual que cuenten con la descripción, estadística y algunos datos generales, el ejemplar de la prueba que cuente con la parte de ansiedad de estado y ansiedad de rasgo y la plantilla de corrección. Por otra parte, el test STAI puede ser mecanizado, pero para esto necesitaríamos usar al test STAI como un cuadernillo. Utilizaremos además lapiceros y goma. Bueno, a mí me corresponde hablar acerca de la justificación estadística y cuando de esto se trata, y esto no solamente se aplica para el STAI, sino para los diferentes tipos de test psicométricos, es necesario que nosotros manejemos dos conceptos que son sumamente importantes. En primer lugar está la confiabilidad y después la validez. Y a estas alturas yo sé que posiblemente muchos de ustedes ya dominan estos dos términos, otros puede que aún no, pero no está de más rememorar. Bueno, la confiabilidad. ¿Qué es la confiabilidad? Es lo que me permite a mí saber que mi test, como el término en sí ya indica, es confiable o es consistente. Es decir, que tanto mi test obtiene o quita en varias mediciones el mismo resultado. Por ejemplo, como yo sé que una balanza es confiable, porque yo sé que el peso de una persona no varía mucho en el transcurso de un día y mucho menos en horas. Entonces, si es que yo me peso ahora y en mi balanza yo obtengo 60 kilos, me peso después de una hora, obtengo 60 kilos, me peso después de otra hora y obtengo 60 kilos, yo puedo deducir que mi balanza es confiable porque siempre me arroja el mismo resultado. Otro ejemplo que se lleva a lo cotidiano. Por ejemplo, como yo sé que una persona es confiable o es sincera conmigo. Si es que yo le pongo a prueba a esta persona, todas las veces me dice la verdad, todas las veces es sincera conmigo, entonces yo puedo decir que esta persona es confiable porque siempre obtengo la misma respuesta de ella, ¿verdad? Siempre me dice la verdad. En estabilidad en el tiempo, entonces yo siempre obtengo el mismo resultado. Y la confiabilidad tiene que ver justamente con esta estabilidad en el tiempo. ¿Y qué es la estabilidad en el tiempo? Que todas las veces que yo mido, todas las veces que yo pruebo algo, siempre obtengo un mismo resultado. La estadística y la psicometría con esta confiabilidad lo que tratan es de que los tests sean confiables. Si yo estoy con ansiedad hoy y yo sigo un tratamiento y quiero saber si es que mi tratamiento funciona, yo hago el test de ansiedad y me sale que mi ansiedad es baja, yo puedo confiar en ese test o en el resultado de ese test porque, qué sé yo, el psicólogo me dice que la fiabilidad del test es de 0,86, entonces yo sé que porque tiene una fiabilidad alta es confiable mi test. Reiterando lo que ya se viene mencionando en diferentes exposiciones anteriores, la fiabilidad, cuanto más el valor se acerca a 1, quiere decir que es más confiable. Y ahí entra en juego la famosa fiabilidad alfa. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. ¿Qué nos dice en este cuadro la fiabilidad alfa? Nos muestra que hay una consistencia en estos grupos A, B y C que se ven ahí, de mujeres y varones en las mediciones que se realizaron, tanto para ansiedad estado como para ansiedad rasgo. El alfa se constituye en un índice de confianza, en un índice de consistencia interna. Los resultados de estos estudios, de muestras originales, como ahí dice, nos muestra que las puntuaciones en A fueron un poco mayores en mujeres que en hombres. Si se fijan ahí, 0,92, 0,86 y 0,92 y 0,89 en ansiedad rasgo. En cambio, en los grupos B y C se ve que se mantienen más similares las puntuaciones.
Este es un grupo, o sea, el grupo A sería de alumnos de enseñanza secundaria y los grupos B y C de universitarios. Este es un estudio en el que se usaron muestras de alumnos de secundaria universitaria, de pacientes de neuropsicología y de medicina general y cirugía, y también de jóvenes recluidos en prisiones. En la tabla se ve ahí los casos N, las medias, las desviaciones típicas y los coeficientes alfa de los grupos normales, y después están los grupos de tipo clínico también. Con respecto a estos grupos de tipo clínico, la edad media de los sujetos de neuropsicología era de 43 años, la de medicina general y cirugía era de 55 años y de los jóvenes recluidos en cárcel era de 21 años. ¿Por qué se menciona esto de la edad? Porque se encontró que pese a que se creía que no había una correlación significativa entre la edad y el nivel de formación y los niveles de ansiedad, se encontró una correlación de negativo 0,22 en los sujetos de medicina general y cirugía en lo que respecta a ansiedad-rasgo. Y algo parecido sucedió también, si se fijan en la tabla acá, en los promedios en ansiedad-rasgo de los grupos A, B y C, en el cual en el grupo A se ve un promedio de 41, en la misma tabla en el grupo A se ve un promedio de 41,61 y de 39,37, que sería mayor que los resultados que se ven en los grupos B y C. ¿Qué es lo que indica esto? Esta correlación negativa o correlación inversa también se le llama. Para entender esto hay que saber primero qué es la correlación. Y la correlación se da cuando en un estudio se comparan las variables, hay una relación entre variables. Entonces, cuando el valor de una aumenta, el valor de la otra va a aumentar. Cuando el valor de una disminuye, el valor de la otra va a disminuir, porque están relacionados. En la correlación inversa se da que cuando el valor de una variable aumenta, el de la otra disminuye y viceversa. En este caso se habla acerca de la relación que hay entre la edad, el nivel de formación y los niveles de ansiedad. Habíamos mencionado que en los sujetos de medicina general y cirugía, en promedio tenían 55 años, o sea, serían mayores que los sujetos de neuropsicología, que eran de 43 años en promedio, y los de los jóvenes recluidos, que era de 21 años. Los de medicina general y cirugía muestran, en la tabla se ve, un menor nivel de ansiedad, una puntuación menor en ansiedad rasgo, que los de neuropsicología y los jóvenes recluidos en prisiones. Y entre los grupos A, B y C se ve que en el grupo A, que son menores en edad, tienen también una mayor puntuación en ansiedad. ¿Puedes pasar a la siguiente tabla? A la siguiente, ahí está. Bueno, ahora que hablamos de correlación, hay que pasar al siguiente concepto importante que había mencionado, la validez. Yo te quiero interrumpir un ratito, Sara. Si pueden poner, por favor, la lámina anterior, un ratito nomás. Bueno, es mi obligación como docente hacer un punto de corrección, ¿verdad? Y es el punto siguiente. Estamos hablando de alfa, ¿verdad? Cuando estamos hablando de alfa, estamos hablando de consistencia interna, ¿verdad? No necesariamente los puntajes tienen que ser similares. Eso quiero que entiendan. Eso es cuando estamos hablando de una confiabilidad TRT. Pero en lo que tiene que ver con consistencia interna, el alfa, para que tenga un valor elevado, premia mucho lo que es la dispersión. Es decir, que a partir de un promedio en un ítem o en un test, haya una buena distribución que discrimine bien los síntomas. Ese síntoma ítem tenga una media y una buena dispersión. O sea, que ese ítem discrimine bien. Ahí entra mucho en el alfa lo que tiene que ver con la media, el desvío, la varianza, la homogeneidad de las varianzas. Se premia mucho en el alfa eso, para que podamos entender más fácil. Yo a mis alumnos del tercero siempre les doy este ejemplo y que siempre suele resultar, ¿verdad?
Le di el ejemplo de la tortilla, ¿verdad? ¿Te escucharon mi ejemplo de de la tortilla? Nunca escucharon. Por ejemplo, una buena tortilla, asociemos la tortilla a un test. La tortilla es el test. Entonces, una buena tortilla tiene que tener, por ejemplo, un buen huevo casero. Acá hay gente del interior, en el auditorio, y saben que el huevo casero es rojo, por ejemplo. ¿Sí? Suele ser mejor que ese huevo comercial que solemos comprar en el súper. Un buen queso, por ejemplo, de buena calidad, ¿sí? Para una buena tortilla. Una buena leche. Bueno, en mi época, la época de ustedes no pertenece, porque ustedes ya compran todo en el envase tetra Pak, tetra Brick y eso. En mi época se vendía la leche, se vendía agua, así se repartían así en camionetas por las casas. Una buena leche, un buen huevo, un buen queso. ¿Qué más necesitamos para una buena tortilla? Una buena consistencia. No, ingredientes. Harina. Harina, una buena harina. Perfecto. Tenemos buenos ingredientes, tenemos una buena tortilla. Si tenemos buenos síntomas de la ansiedad, si tenemos buenos síntomas de la ansiedad incluida dentro de la prueba, vamos a tener una buena consistencia interna. Entonces, ¿por qué hay una buena consistencia interna ahí en el alfa? Porque hay una buena harina, porque hay una buena leche, porque hay un buen huevo, porque hay un buen queso. La tortilla es bastante consistente. No es que se disuelve todo así, no, es bien consistente. Ya le di hambre a la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con eso? Lo que quiero decir con eso es que por eso es que se ve el alfa ahí elevado, ¿sí? No se analiza las puntuaciones similares acá. Eh, Se analiza que en cada síntoma, ítem, que en cada ingrediente, ¿verdad? Haya diferentes paladares, diferentes puntuaciones, discrimine bien un, un, eh, un síntoma o un ingrediente. Yo, por ejemplo, soy una persona muy ansiosa, ¿verdad? A mí, por ejemplo, me contás un chiste, o sea, yo tengo ansiedad como rasgo, ¿sí? Eh, me contás un chiste y yo no quiero que termine, ya quiero saber el resultado final del chiste nomás ya, ¿verdad? Entonces, un rasgo mío, ¿verdad? No quiere decir que tenga un trastorno, sino que es mi rasgo. Entonces, esas cuestiones, por ejemplo, tiene buenos ingredientes de tortilla, tiene este instrumento. Por eso su alfa así. Bueno, y eso es importante explicarle que el alfa como consistencia interna no tiene que ver con TRTs, con puntuaciones similares. Tiene que ver con que tenga buenos ingredientes. Ahora, el TRT sí. Lo que vas a explicar ahora sale así. Ahora, lo que tiene que ver con consistencia interna tiene que ver con que tiene buenos elementos. La consistencia de la tortilla, la consistencia del test. Eso nomás. Bueno, ahora vamos a pasar a otro concepto importante que es la validez. Y tengo una pregunta para el curso. ¿Un test confiable es siempre válido? Es para responder con sí o no, nomás no hace falta justificar. Cualquiera que quiera encender su micrófono y responder. Sí. ¿Sí? Bueno, un test que es fiable. Bueno. ¿Un test confiable es siempre válido? Es la pregunta. ¿Alguien ya dijo sí? ¿Otra persona dice no? ¿Alguien más que quiera opinar? Bueno, ya está diciendo que no. Siempre no. Muy bien. Un test que es fiable o consistente no necesariamente es válido. Sin embargo, si es válido necesariamente va a ser confiable. ¿Por qué ocurre esto?
¿Por qué creen que pasa esto? Voy a dar un ejemplo simple. El profe, por ejemplo, nos puede tomar un examen de psicometría aplicada 1 y nos puede tomar solamente la Porque primera. puede ser. El profe, por ejemplo, puede tomarnos un examen de psicometría aplicada 1 y nos toma en ese examen solamente la primera unidad. Nos empieza a hacer el examen de forma semanal, mensual, quincenal y cambia solamente la formulación de las preguntas, pero sigue siendo sobre la unidad 1. En todos esos exámenes nosotros sacamos 5 porque es de la unidad 1 nomás. En este caso, ¿es o no confiable mi test? Si es que nosotros sacamos 5 siempre en ese test, ¿es o no confiable mi test? No, no es confiable. Mi test sí es confiable en este caso. Y es confiable porque si es que nosotros vamos a la definición de confiabilidad, sabemos que siempre que nosotros obtenemos en estabilidad en el tiempo el mismo resultado, esa es la definición de confiabilidad. Entonces va a ser confiable mi test porque siempre nosotros estamos sacando 5 en el test que nos toma el profe. Pero, ¿es válido mi test? Porque arroja el mismo resultado exactamente. En este caso, no va a ser válido mi test. Porque no abarca todas las unidades de la asignatura. Va a ser válido recién cuando el profe empiece a incluir también la unidad 2, la unidad 3, la unidad 4, 5, 10, todas las unidades de psicometría, porque lo que busca medir el test es si es que nosotros sabemos psicometría aplicada 1. Y si incluye solamente la primera unidad, quiere decir que nosotros aprendimos solamente la primera unidad y no podemos decir que aprendimos la materia solamente evaluando la primera unidad. Entonces, cuando se tiene el dominio de todo el constructo, ahí recién yo puedo hablar de validez. Ahí recién el examen va a ser válido por más que antes ya haya sido confiable, ¿verdad? Porque me arrojaba el mismo resultado, sin embargo, yo no podía afirmar que aprendimos psicometría aplicada 1 solamente evaluando la primera unidad. La confiabilidad se mide con el alfa de Cronbach y la estabilidad test-retest, que es lo que vamos a ver ahora. Test-retest es básicamente medir lo mismo en 2 tiempos distintos, ¿verdad? O en 3 tiempos distintos en este caso, ¿verdad? Que es lo que podemos observar en esta tabla. Acá se ve que hay fiabilidad en ansiedad rasgo porque se mantiene confiable, ¿verdad? A diferencia de la ansiedad estado. La validez utiliza el análisis correlacional. Correlaciona. Cuando yo hablo de fiabilidad, yo correlaciono mis variables, ¿verdad? En esta tabla se observan los procedimientos test-retest con diferentes intervalos de tiempo. Las muestras de estudiantes fueron expuestos a condiciones experimentales, tuvieron un periodo de relajación breve, después tuvieron que rendir un examen de inteligencia difícil y después de eso fueron expuestos a ver una película de accidentes con heridos y muertos. Acá se ve en la tabla que varió mucho el valor de ansiedad-estado, los valores de ansiedad-estado, cuando en ansiedad-rasgos se mantuvieron más estables. Naturalmente los índices de ansiedad-rasgos se mantienen, son buenos sus resultados, tiene buenos resultados. ¿Por qué creen que ocurre eso? Que varía más en ansiedad-estado que en ansiedad-rasgo. ¿Por qué piensan que pasa eso? Pueden responder en el chat o pueden responder igual, encender sus micrófonos y responder. Así mismo es, Lara. Si es que nosotros nos remitimos a la diferenciación básica que hay entre ansiedad-estado y ansiedad-rasgo, yo sé que la ansiedad-estado es cómo yo me siento ahora, o cómo yo me siento en un determinado momento. Cuando, en realidad, cuando ansiedad-rasgo, sin embargo, es cómo yo me siento la mayor parte del tiempo o en general. Por eso es que yo veo acá una variación mayor en ansiedad-estado que en ansiedad-rasgo. Puedes pasar a la siguiente diapositiva. Acá se hacen las correlaciones entre el STAI y otras medidas de ansiedad.
el IPAT, escala de ansiedad de Cattell y colaboradores, escala de ansiedad manifiesta de Taylor, inventario de adjetivos de afectos de Zuckerman, inventario multifásico de personalidad de Minnesota. Puedes pasar al siguiente. Cuando se hacen estas comparaciones, cuando yo comparo los resultados en este caso del STAI, ya sea los de ansiedad rasgo, los de ansiedad estado, no importa, cuando se comparan los resultados de los test y se obtiene un alto nivel de ansiedad, por ejemplo en el STAI, y también se obtiene ese mismo nivel de ansiedad o un nivel de ansiedad parecido en otros test que también miden el nivel de ansiedad, ahí estamos hablando de una validez concurrente. La validez concurrente se calcula mediante la correlación de Pearson o de Spearman de manera simultánea entre los puntajes de un instrumento que es objeto de estudio, objeto de análisis, en este caso el STAI, y otro instrumento que también ya tiene una validez reconocida. En esta tabla, como las intercorrelaciones entre el STAI, el IPAT y el TEMAS son elevadas y se acercan los índices de fiabilidad, se puede concluir que los tres son medidas alternativas de la ansiedad. En el caso del AACL, correlaciona solamente moderadamente con las citadas medidas de ansiedad. Entonces, hay un nivel de correlación más bajo en el AACL, a diferencia de los otros instrumentos. Y eso es lo que determina que el STAI es válido, es un instrumento válido. Buenas tardes a todos, yo soy Magali Flor y le voy a hablar acerca de 3 puntos bastante importantes que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la fiabilidad y validez de la adaptación española, que es la que vamos a utilizar nosotros. Como ya sabemos, tenemos 2 escalas. La primera sería ansiedad estado y la siguiente sería ansiedad rasgo. Estas van a ser puntuadas de 0 a 3 según su carga y dirección hacia la ansiedad. En ansiedad estado, que es nuestra primera escala, tenemos 10 elementos afirmativos y 10 elementos negativos de la ansiedad. Y en la ansiedad rasgo tenemos 3 elementos afirmativos contra 7 elementos negativos de la ansiedad. Ahora vamos a analizar la tabla 5 para familiarizarnos un poco más con el tema. En esta tabla se presentan los resultados de varios análisis. En la mitad izquierda tenemos los elementos de ansiedad estado y en la mitad derecha de la tabla tenemos los elementos de ansiedad rasgo. Del 1 al 20, ansiedad estado, del 21 al 40, ansiedad rasgo. Estos análisis utilizaron 4 muestras. La primera son 854 varones y mujeres, entre los cuales también estaba un grupo de escolares de enseñanza secundaria. Ese era el grupo más heterogéneo y grande del estudio. El grupo B serían 276 varones de profesiones diversas. El grupo C serían 376 mujeres de profesiones diversas y el grupo D tiene 81 casos clínicos. Bueno, observando la tabla podemos ver que en general es la muestra clínica, o sea que el grupo D, la que obtiene mayores promedios en los elementos afirmativos de la ansiedad. Esto podemos notar en la parte de abajo de la tabla donde están los promedios, donde el grupo D tiene un promedio de 34,07 en ansiedad estado, donde tenemos 3 elementos afirmativos, y tiene un promedio de 29, donde hay una especie de empate entre elementos afirmativos y negativos de la ansiedad. En cuanto a los análisis de las diferencias a nivel de sexo y en varios grupos de edades, que podemos ver ahí abajo el rango etario de cada grupo, se puede decir que se encontraron elementos discriminativos y se aconsejó la tipificación atendiendo a esas dos variables, que eran edad y sexo.
En la parte de abajo de la tabla también podemos ver el el coeficiente de consistencia interna, que en este caso se utilizó la fórmula 20 de Cuder y Richardson, que está ahí simbolizado por KR20. Ahí podemos ver que nuestra consistencia, o sea, la consistencia interna puede ser considerada aceptable, porque cuando una consistencia interna puntúa entre 0,70 y 0,90 ya entra en el rango aceptable. Y en nuestro caso tenemos entre 0,90 y 0,93 en ansiedad estado, y en ansiedad rasgo llega a 0,84 y 0,87. También en la muestra más amplia de este estudio se calculó la fiabilidad por el procedimiento de las dos mitades, y los coeficientes obtenidos son similares a los anteriores. Se obtuvo 0,94 en ansiedad de estado y 0,86 en ansiedad rasgo. Estos índices de fiabilidad podemos decir que se refieren a la consistencia interna del instrumento y se asemejan bastante a los obtenidos en los estudios originales, y podemos decir también que solo se mantienen en la variable rasgo cuando se han aplicado análisis de TRTs, que era lo que estaba hablando la compañera Sara, y la ansiedad de estado sí se ve afectada por las situaciones cuando se aplica un retest. Ahora vamos a hablar de las validez e intercorrelaciones. En una de las fases de la adaptación española se obtuvieron índices de validez concurrente, porque se aplicó junto al STAI un instrumento que evalúa ansiedad y desajuste de la personalidad a nivel de factor de segundo orden. Este instrumento era el cuestionario de 16 factores de la personalidad, forma A de Cattell. Para este estudio se utilizaron dos muestras, la primera de 311 varones y la segunda de 266 mujeres, ambos de adultos profesionales que pasaron a formar parte de la muestra de tipificación. Los varones obtuvieron en ansiedad de estado una media de 19,34 y en ansiedad rasgo una media de 19,50. Y las mujeres obtuvieron en ansiedad de estado una media de 19,99 y en ansiedad rasgo una media de 22,38. En estos análisis se mantuvieron separados ambos sexos, y además de las 16 escalas primarias que van de la A a Q4, se utilizó la escala de distorsión motivacional, que ahí está simbolizada por las letras de M mayúscula. En cada sujeto se calculó el factor ansiedad de segundo orden mediante la fórmula de ponderación de los decatipos de las escalas primarias. En estos análisis se concluyó que la ansiedad estado parece estar relacionada con una personalidad inestable, que sería C negativo. En la tabla podemos observar que todos los puntajes de C tienen valores negativos. Una personalidad sumisa sería E negativo. Una personalidad sobria, F negativo. Esto nos lleva a pensar que mientras más inestable es la persona, es más ansiosa. También se relaciona con una personalidad calculadora, N positivo. La personalidad calculadora sería la columna N ahí. Una personalidad aprensiva, O positivo. Y una personalidad frustrada, Q4 positivo. De ahí resulta muy significativa la correlación de ansiedad estado con el factor ansiedad de segundo orden, que en este caso era ansiedad. Lo que en esta tabla nos importa es que dice que hay una correlación significativa. En cuanto a la ansiedad rasgo, por ejemplo, podemos ver también que se repite el esquema de personalidad anterior. O sea que la personalidad sería inestable, sumisa, sobria, calculadora, aprensiva, frustrada, pero en mayor estado, o sea, en mayor grado. Como podemos ver en la parte de abajo, que sería ansiedad rasgo, obtiene puntajes más altos.
tanto en C como en E, como en F, y presenta una relación altamente significativa, que donde tenemos ANS, nos muestra que va de 0,55 a 0,58. O sea que es mayor que en el caso de ansiedad-estado. Esto nos puede indicar que la medida de la ansiedad que nos da el cuestionario de Cattell sería más de rasgo que de estado, pero nos muestra que existe una correlación con el STAI. También se correlacionó el STAI con el cuestionario 8SQ, que sería el cuestionario de los 8 estados, y este cuestionario tiene también entre sus escalas la ansiedad. Para este estudio se sometió una muestra de 83 sujetos, 50 varones y 23 mujeres, a ambos instrumentos en 2 momentos. El primer momento era la situación normal y el segundo momento eran condiciones de tensión, que sería una descarga eléctrica en la mano. Según los resultados obtenidos, la medida de ansiedad del 8SQ correlaciona con la ansiedad de estado en un grado elevado. Va de 0,88 a 0,82 en los 2 momentos, y se redujo mucho en ansiedad rasgo. En ansiedad rasgo fue de 0,29 a 0,26. En casi todas las muestras de los análisis españoles fueron estudiados la intercorrelación de las 2 escalas del STAI, y el grado de relación se puede decir que depende del nivel de tensión que existe cuando se aplique la ansiedad-estado, que como dijimos se ve afectado cuando se aplica un retest, por ejemplo. Ahora les quiero hablar de los análisis factoriales. Bueno, un análisis factorial sería como una extensión de una correlación, mediante el cual, gracias a la estadística, se van comprobando las relaciones. Lo que hace el análisis factorial sería suponer que hay factores comunes que explican el comportamiento de los datos observados. Los primeros análisis factoriales para la adaptación española fueron realizados por Bermúdez con la versión experimental, y él en su estudio introdujo los 40 elementos y obtuvo 4 dimensiones que explicaban entre el 61 y el 68% de la varianza común. ¿Qué es lo que es la varianza común? La varianza común sería la variabilidad de la variable. O sea, ¿cómo podemos explicar la variabilidad de la variable? Por ejemplo, nuestra variable ahora podría ser vacunado, ¿verdad? Y la variabilidad de esa variable puede ser los vacunados con cada tipo de vacuna que hay, ¿verdad? Puede ser Pfizer, puede ser AstraZeneca, puede ser Covaxin y así, ¿verdad? Entonces, lo que hace el análisis factorial es tratar de encontrar en cuántos factores comunes se van a unir cada grupo de vacunas. Bueno, volviendo al estudio de Bermúdez, dijimos que obtuvo 4 dimensiones. Entonces, eso es lo que vamos a tener como parámetro para los siguientes estudios, para ver si se encuentran correlaciones o no. Las 4 dimensiones del estudio de Bermúdez explicaban, al parecer, toda la varianza que el estadístico juntó en 4 grupos, que serían los 4 factores que explicaban la varianza o variabilidad de las respuestas del test, ¿verdad? Después hubo otro trabajo para la adaptación española, que fue el trabajo de Urraca. Él introdujo separadamente los 20 elementos de cada escala del STAI, que sería 20 en ansiedad de estado y 20 en ansiedad rasgo. Y en cada grupo se hallaron 2 dimensiones, similares a las de Bermúdez. O sea que hay coincidencia en las respuestas. Para la versión definitiva del STAI se han obtenido 4 dimensiones, que son similares a las de Bermúdez. Atendiendo a las saturaciones más significativas en los elementos, se podrían definir por escala y dirección o signo de la siguiente manera. En el factor 1 tenemos la ansiedad estado afirmativo. Esto tendría elementos o ítems que miden nerviosismo, tensión, preocupación e intranquilidad.
En el factor 2 tenemos ansiedad de estado negativo, que tendría elementos o ítems que miden activación positiva, animación, bienestar, satisfacción y confianza en sí mismo. En el factor 3 tenemos ansiedad rasgo afirmativo, que sería, tendría ítems o elementos que miden melancolía, desesperanza y sentimientos de incapacidad. Y en el factor 4 tenemos ansiedad rasgo negativo, que tendría ítems o elementos que miden estabilidad y ausencia de cambios de humor. En otras palabras, los ítems o elementos, por ejemplo, los del factor 1, medirían más nerviosismo, tensión, preocupación e intranquilidad, o sea que están más cargados para el factor 1. Y esto corresponden a ansiedad estado afirmativo. Gracias a la tabla podemos ver cómo se van ubicando y a qué factor corresponden, o sea qué sería lo que más miden. Por ejemplo, acá podemos ver que el ítem 1, 11, el ítem 5, 11 y 14 se agrupan en el factor 1, o sea que estarían más cargados para medir ansiedad estado afirmativo. También podemos decir que probablemente la bipartición de cada escala, o sea que partir cada escala tanto en estado afirmativo o estado negativo, rasgo afirmativo o rasgo negativo, se puede entender como un artefacto estadístico para que la agrupación de los elementos de cada dimensión sea debida al signo negativo o dirección en que están redactadas las frases. Este signo o dirección puede ser afirmación de una conducta ansiosa o afirmación de una conducta positiva, estable o satisfactoria. Si analizamos, por ejemplo, la correlación entre los ítems, nos proporcionan una evidencia interna sobre la estructura interna del test. Esto quiere decir que nos muestra cuál es el número de dimensiones o factores que se miden en el STAI, ¿verdad? Cuál es el significado de cada una y qué proporción de la variabilidad explica. En la tabla 7 tenemos las saturaciones de los elementos del STAI, que es la que estamos viendo. Esto fue obtenido en una muestra de 1109 sujetos con una solución oblicua de factores principales, así como las comunalidades, que sería la columna H2, de los elementos en esos factores. La parte de solución oblicua creo que sería una parte muy técnica y muy riesgosa ya entrar, pero sería un mecanismo de rotación de matrices según lo que leí, ¿verdad? Es muy interesante, pero no le quiero complicar al grupo. Y finalmente, para conocer las implicaciones de las 4 dimensiones o factores de las que estuvimos hablando, que van del 1 al 4, en las variables de edad y sexo se elaboraron unas plantillas de corrección. Estas permitieron las puntuaciones afirmativas y negativas de ansiedad, tanto en estado como rasgo. También podemos observar la tabla 8, que la tabla 8 nos sirve como parámetro para utilizar esta tabla de corrección para ir comparando las puntuaciones. Vale. Sí, profe. Pon un poco la lámina anterior, por favor. El tema de la rotación factorial, ¿verdad? El tema de la rotación factorial, ustedes imagínense que dentro de un espacio cuadrado, ¿sí? Analicen una posición tridimensional. ¿Qué era lo tridimensional? ¿Qué era lo tridimensional? ¿Qué son 3 dimensiones? X y Z es la representación de 2 dimensiones de ella. X, Y, Z, sí, las 3 dimensiones. La representación. ¿Qué significa X, Y y Z?
dentro de un espacio. ¿Qué significa? Sí, exactamente. Es el largo, es el ancho y es la profundidad. Porque ustedes imaginen esos ítems que son síntomas. Y no siempre, es más, buscamos el porqué, la explicación. Lo que se hace es hacer como si fuera que está en una caja. Tenemos así los ítems, los síntomas. Y hacemos girar. Como para que por el peso mismo se agrupen entre ellas. Los síntomas que son, por ejemplo, fisiológicos, que te sube la mano, ¿sí? Que te sube el rostro cuando estás ansioso, ¿sí? Son fisiológicos. Hay también síntomas cognitivos. Entonces, cuando nosotros estamos en la parte conductual, emocional, se van agrupando los síntomas como según cada factor. Pero ¿cómo se agrupan los síntomas entre ellos? Se agrupan dentro de una caja que es tridimensional. La rotación oblicua, eso vamos a dar más adelante, ¿verdad? Hay diferentes tipos de rotaciones. Las rotaciones varían según si los factores que lo conforman son dependientes o independientes. Entonces, la rotación oblicua es uno de los tipos de rotación que se realiza, ¿verdad? Existen varios y depende mucho del constructo y depende mucho de las dimensiones, porque todavía pues no son factores. Son factores a partir de que terminamos de hacer la rotación factorial. Y si existen realmente, porque muchas veces no existen. Muchas veces creemos que hay solamente 2 factores y aparecen 4. Y muchas veces pensamos que hay 4 factores y aparecen 6. O muchas veces pensamos que hay 4 y aparece uno solo o 2. Entonces, para que entendamos nomás, ¿verdad? 2 cositas. Son dimensiones hasta que se factorializan. Ahí podemos llamar factor. Y otra cuestión, la rotación. Hay varios tipos de rotaciones y son procedimientos que se hacen con el software SPSS y depende de si los factores son dependientes o independientes para poder usar tal o cual tipo de rotación, ¿verdad? Y hoy día se agrega una cuestión más, que es más compleja, hace más compleja todo. Este es el ítem síntoma, ¿cierto? Imaginen acá la caja, así la caja, y este ítem puede estar más allá, puede estar más acá, puede estar más ahí, la altura, la anchura, la profundidad. Entonces, la idea es que se agrupen, los que se parecen, se agrupen todos juntos. Los síntomas fisiológicos, todos juntos. Los síntomas cognitivos, todos juntos. En otra parte, más abajo, allá al costadito. Los síntomas los síntomas que son, por ejemplo, los ítems que son más, por decirte, afectivos, emocionales, allá en otro lado. Que son diferentes a lo cognitivo, que son diferentes a lo fisiológico. Entonces, se agrupan entre ellos. Esa es la idea. No siempre sucede. Hay diferentes motivos, pero para eso se hace. Y hoy día se le agrega un punto más. La altura, la anchura, la profundidad, como dice Iván, y hay un cuarto factor, ¿verdad? Un cuarto elemento, no el cuarto factor, cuarto elemento. Y es el tiempo. O sea, la altura, la anchura, la profundidad, que tan profundo está dentro de ese espacio tridimensional, y el tiempo. ¿El tiempo por qué? Porque puede estar hoy o puede estar en este instante y después ya no estar. No sé si me hacen entender. Bueno, y eso nomás. Vamos a dar nosotros análisis factorial. Normalmente yo lo tocaba muy someramente. Pero la idea es tocarlo así a profundidad, ¿verdad? Más allá de que la formación matemática no es muy buena la de la gente, es por lo menos tocarlo hasta donde podamos llegar en la profundidad necesaria. Y bueno, y hasta donde lleguemos de profundidad, porque hay que tener una formación matemática muy sólida para analizar, para realizar el análisis factorial exploratorio y con mucho más el confirmatorio, ¿verdad? Así es, pueden seguir, chicas. Profe, ahí Luján te hizo una pregunta, si puedes fijarte.
Sí, hay varios tipos de rotación. Hay rotación Varimax, Quartimax, diferentes tipos de rotaciones. Yo no quiero extenderme porque le voy a sacar tiempo al grupo. Te voy a dar una explicación, Luján. O sea, vamos a tener una unidad para desarrollar eso. No te vayas a preocupar. Ahí vamos a desarrollar a profundidad. Porque no quiero extenderme en la explicación. Es algo breve nomás para interrumpir, ¿verdad? Pero hay una unidad dentro del programa donde vamos a desarrollar todo esto. No se vayan a preocupar. Así, a profundidad, ¿verdad? Pueden seguir. Gracias, profe. Bueno, estamos en la tabla 8, por favor. La siguiente. Ahí. Bueno, como les estaba diciendo, esta tabla 8 nos puede servir para ayudar en la corrección, para utilizar la plantilla de corrección que fue creada para obtener las puntuaciones de manera manual, ¿verdad? Analizando esta tabla 8, lo que podemos ver es que en ambas subescalas, tanto de estado, tanto estado afirmativo como estado negativo, ambos sexos que tenemos ahí en apartado como varones y como mujeres, obtienen una mayor puntuación en la parte negativa de la ansiedad, o sea, negando la ansiedad. Podemos comparar ahí la puntuación del grupo de mujeres adultas. El estado negativo sería su promedio de 14,40 contra el estado afirmativo que tendría 7,72 en las mujeres. Y en los varones en el grupo de adultos podemos ver un promedio de 16,60 en estado negativo y 7,17 en estado afirmativo, o sea que es bastante notoria la diferencia. También parece ser que los varones niegan más esta ansiedad que las mujeres, ¿verdad? Podemos ver que en el grupo de adolescentes varones tienen un promedio de estado negativo de 15,81 y el grupo de adolescentes mujeres tiene un promedio de 14,88, que es menor. En el grupo de varones adultos tiene un promedio de 16,60 en estado negativo y en el grupo de mujeres adultas tiene un promedio de 14,40 también en estado negativo, o sea que se puede ver la diferencia. En cuanto a la ansiedad rasgo, también se puede decir que en general se tiende más a afirmar la ansiedad rasgo y esto puede ser probablemente debido a un rasgo actitudinal, ¿verdad? O sea que esto legalmente podemos ver más claramente en el caso de los varones que en las mujeres. Podemos fijarnos en ansiedad rasgo negativo de los varones. Tenemos los varones, se tiende más a negar que a afirmar la ansiedad de rasgo. Vamos a fijarnos en la parte de abajo de rasgo afirmativo y rasgo positivo. Se puede ver que en el caso de ansiedad rasgo aparece más claramente en los varones que en las mujeres. El rasgo negativo podemos ver ahí los promedios y también podemos ver que las mujeres obtienen mayores puntuaciones en rasgo afirmativo. En el caso de las mujeres del grupo de adultos tiene un promedio de 12,31 y en el rasgo afirmativo de los varones podemos ver que tiene 9,62 en el grupo de adultos. Y en el grupo de adolescentes, mujeres tienen 12,50 y varones tienen 10,76. También es notoria la diferencia. En la subescala negativa, como ya dije, sobresalen los varones y estos resultados se pueden decir que añaden una luz explicativa a las diferencias de intersexos. Este fenómeno puede estar relacionado con los resultados encontrados en el estudio que se hizo con el otro cuestionario, ¿verdad? Que serían los 16 factores de la personalidad de Cattell, que también tiene una dimensión con el nombre que evalúa nuestro test que estamos estudiando, que sería el STAI y mide la ansiedad.
Muy bien, bueno. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, profesor. ¿Me escuchan bien? Sí, compa. Ok, perfecto. Bueno, yo les voy a estar hablando sobre las normas de aplicación y corrección. Las instrucciones para la aplicación del cuestionario de autoevaluación STAI. Muy bien, en principio el STAI fue diseñado para una autoaplicación y puede ser administrado tanto individualmente como colectivamente también. Las instrucciones necesarias para cada parte de las dos partes, ya sea en ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, están impresas justamente en la hoja, o sea, en el ejemplar. Podemos observar acá, no sé si se ve, pero igual de todas formas vamos a estar mostrando también en el PowerPoint. Bueno, el cuestionario no tiene un tiempo limitado y los estudiantes universitarios emplean entre 6 y 8 minutos aproximadamente para cada parte del cuestionario, ¿sí? Muy bien, cuando es necesario repetir la parte de ansiedad de estado, por ejemplo, ok, profe, solamente necesitamos unos 5 minutitos más. Aunque algunos de los elementos del STAI tienen validez aparente como medida de la ansiedad, el examinador procurará de no emplear este término. Es preferible referirse al instrumento justamente como está en el encabezado, como cuestionario de autoevaluación, ¿sí? Muy bien, su validez descansa en el supuesto de que el sujeto evaluado, seguimos compañera en la misma diapositiva. Gracias. Su validez descansa en el supuesto de que el sujeto evaluado entiende claramente las instrucciones referidas al estado y que eso refleja sus impresiones sobre lo que siente en ese momento, mientras que en la parte referida al rasgo anota lo que siente en general. Yo creo que conviene subrayar estas diferencias cuando se habla de ansiedad de estado y cuando se habla de ansiedad de rasgo. Digamos que ansiedad de estado es cuando, es, por ejemplo, lo que sentimos en este momento, justamente lo que le expliqué al compañero Guillermo, lo que se siente en este momento, en el aquí y ahora también puede ser. En lo que refiere a ansiedad de rasgo, es lo que se siente en general o diariamente. Muy bien, cuando durante el desarrollo surge alguna pregunta del examinador, puede contestarla, pero de forma de que esa respuesta no influya en los demás ítems del cuestionario, ¿sí? Casi siempre nos dice el manual que es suficiente responder con simplemente intente responder de acuerdo a lo que siente en este momento o en general, ya sea si la pregunta surge en la parte de ansiedad de estado, sería en este momento, y en la parte de ansiedad de rasgo sería en general. Muy bien, la mayoría de las personas contestan con prontitud el cuestionario, pero en ocasiones hay que decir o subrayar únicamente que por favor no se deje algún ítem sin contestar. En la tipificación del STAI se ha aplicado siempre primero la parte de la ansiedad de estado y luego la parte de ansiedad de rasgo. Como la medida ansiedad de estado se ha diseñado para ser sensible a las condiciones o circunstancias que han aconsejado su uso, las puntuaciones en esa escala pueden verse afectadas si primero se contesta la parte de ansiedad de rasgo. Sin embargo, en el manual también encontramos de que esto no es necesariamente así, de que también se ha demostrado que se puede, por ejemplo, aplicar primero la parte de ansiedad de rasgo y luego la parte de ansiedad estado. Dentro de las instrucciones de aplicación, el examinador pedirá a los sujetos que pongan un aspa sobre uno de los números que va de 0 a 3 que están impresos en el ejemplar después de cada frase, ¿sí? Muy bien, pasamos a lo que sería la obtención de las puntuaciones. Las puntuaciones AE y AR, que sería ansiedad de estado y ansiedad de rasgo, pueden variar desde un mínimo de 0 puntos hasta un máximo de 60 puntos. Los sujetos mismos evalúan en una escala que va de 0 a 3 puntos en cada elemento. Bueno, en cada parte las categorías son las siguientes. Acá, por ejemplo, tenemos en la diapositiva que la parte de ansiedad de estado, 0 equivale a nada, 1 es algo, 2 es bastante y 3 es mucho.
Y en la parte de ansiedad de rasgo podemos observar que 0 es casi nunca, 1 es a veces, 2 es a menudo y 3 es casi siempre. Bueno, cabe destacar que en la versión española del STAI se ha cambiado la escala 1 al 4 original por la otra que sería de 0 a 3 como estamos ahora viendo en la diapositiva, en la que la negación de un sentimiento, por ejemplo, nada o casi nunca respectivamente, tuviera un valor de 0 puntos en la apreciación del sujeto. Muy bien, en este momento, compañeros, antes de continuar con la obtención de las puntuaciones y la explicación de lo que sería la corrección del STAI, quisiera quisiera pasarles el enlace para poder aplicar la prueba, el cuestionario de autoevaluación. Te ¿Sí, quiero profe? interrumpir un ratito, ahora, Sí, con tu adelante. permiso, ¿verdad? Sí, Dos cositas, ahora. Uno, que entendamos que estamos intentando hacer un trabajo científico. ¿Y por qué se cambia la valoración, por ejemplo, de 1 a 4, eh, a que nada represente 0 y mucho a 3? sí, Porque hay ciertos estadísticos en donde vos le agregás, y me pasó por experiencia en una tesis doctoral, le agregas el valor 1, pues nada pues ausencia total, ¿verdad? Entonces debería estar representado por el 0. Y a mí me llamó mucho la atención una vez que hice un cálculo muy complejo para una tesis doctoral. Se llama odds ratios, se llama el procedimiento estadístico. Y cuando se cambiaba la valoración de 0 a 3, por ejemplo, o de 1 a 4, salían resultados diferentes. Y después, ya leyendo, mucho uno sabe por la práctica, ¿verdad? Mucho uno sabe como profesional, no solamente por la lectura, sino que por la práctica, ¿verdad? Y asesorándome técnicamente, entendí que en ese estadístico, por ejemplo, había que, si era realmente nada, significaba ausencia y debería ser recodificado a 0, porque si no cambiaba el resultado. Y fue lo que pasó, ¿verdad? Bueno, eso para entender nomás que es importante la valoración justa que se le da a las respuestas a los síntomas, a los ítems. Eso uno, ¿verdad? O sea, desde el punto de vista estadístico. Porque si no te sale un resultado mentiroso, que a la vez influye al decir que el instrumento es válido o no, por ejemplo. O sea, es importantísimo esa valoración, esa aplicación, las acotaciones que diste son muy pertinentes luego. Y otro punto que considero importante tiene que ver con la parte clínica, es que esto no es una evaluación clínica. Por eso es que no tomamos el atrevimiento de hablar de todo lo que tiene que ver con la parte científica del test, sabiendo con qué constructo vamos a ser medidos, porque esto es pedagógico. Esto es para que aprendamos. No estamos siendo evaluados nosotros clínicamente. Pero no obstante, es importante entender algo, que más allá que no estamos siendo evaluados clínicamente, esto es más pedagógico que otra cosa, para que aprendamos a usar los instrumentos. Es bueno que seamos sinceros con nuestra respuesta, porque es bueno conocer nuestros conflictos. Tener conflictos no está mal, todos los tenemos. Lo que está mal es, uno, no conocerlo. Y esta es una brillante oportunidad de conocer nuestros conflictos. Y segundo, el segundo punto es, después de conocer, importante conocer. Segundo, aceptar nuestro conflicto. Y tercero, abordar esos conflictos. Entonces, esta es una brillante oportunidad para que nos vayamos conociendo nosotros, más que nada. Entonces, eso para entender nomás que la cuestión pedagógica acá está primando por lo clínico, y desde el punto de vista clínico es importante que nos conozcamos. Sirve para que nos conozcamos también. Eso nomás. Ahora le dejo al grupo todo como para que sigan, por favor. gracias, profe. Bueno, como decía, ahora me gustaría enviar el enlace
para poder completar el cuestionario de autoevaluación, de manera que yo pueda después explicar cómo se obtienen las puntuaciones y también cómo se corrige manualmente el test, ¿sí? Si bien el cuestionario no tiene un tiempo límite, a mí me gustaría por lo menos darles unos 15 minutitos para que puedan completar, de manera que nosotras podamos seguir otra vez con la exposición nuevamente, ¿sí? Entonces, si al profe le parece y si le parece al grupo también, yo voy a enviar ahora el enlace acá en el chat y también en el grupo para que puedan contestar el cuestionario, ¿sí? Muy bien, antes de enviarles, quisiera leer la instrucción. Van a encontrar luego también, pero para que puedan entender la diferencia entre ansiedad estado y cuando habla también de ansiedad rasgo. Entonces, presten bien atención, por favor. Muy bien, primeramente vamos a evaluar la parte de ansiedad estado. Van a encontrar una instrucción que dice: a continuación, encontrarás unas frases que se utilizan corrientemente para describirse a uno a sí mismo. Lea cada frase y señale la puntuación 0 a 3 que indique mejor cómo se siente ahora mismo, en este momento. No hay respuestas buenas ni malas, no emplee demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando la respuesta que mejor describa su situación actual, ¿sí? Luego está la parte de ansiedad de rasgo, que hay una pequeña diferencia que nos dice que vamos a marcar también de 0 a 3, pero cómo nos sentimos en general, en la mayoría de las ocasiones. Entonces, si les parece, voy a enviar el enlace para que puedan contestar, ¿sí? Bueno, el enlace ya está acá en el chat y también ya se envió en el grupo grande que tenemos. A partir de ahora entonces vamos a contar un poco, hasta 15 minutitos para poder volver. Les pido también que pongan que ya realizaron para que nosotros podamos tener idea también de cuántas personas ya están realizando.